Palabra de Dios, mis queridos hermanos y personas que están aquí por primera vez, es un libro que se pudiera decir que es un libro lleno de esperanza. Es una carta de amor impresionante de Génesis a Apocalipsis. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es perfecta. Describe la palabra de Dios la creación, pero también describe la caída del hombre, pero también nos habla acerca del rescate, de la redención del hombre. Y también a su vez describe eventos futuros, el fin de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? De la vida tal cual la conocemos hoy en día. Va a llegar un tiempo en el que haya un cambio en todo lo que conocemos, ¿no? Y el libro de Daniel describe justamente esos hechos futuros. El libro de Daniel tiene muchísima riqueza y muchísima precisión profética. Cuando Daniel, recuerdan a partir del capítulo 10, para los que estuvieron aquí, es más, si quieres ver un momento al capítulo 10, estaba realmente turbado, preocupado por el destino que tendría su pueblo, el pueblo de Israel, que se encontraba exiliado, de alguna manera esclavizado en Babilonia. Y entonces, porque Dios había permitido eso como juicio para los israelitas, entonces Daniel se está preguntando: ok, ya terminó el plazo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿O cómo? ¿O qué sigue? Y hay una especie de cierta angustia. Y esta palabra que vino a Daniel trajo consuelo, trajo dirección y trajo esperanza en Daniel. Y estoy convencido de que eso mismo puede hacer la palabra de Dios hoy en día, el libro del profeta Daniel, traer a nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, que nos esté yendo bien, que nos esté yendo mal, que estemos por prueba o que no. El libro de Daniel puede traer a nosotros consuelo, puede traer dirección, puede traer mucha esperanza. Mira el verso 1, me regresé allá al capítulo 10 nada más para ver el contexto, cómo están ocurriendo las cosas. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era ¿qué? Entonces a Daniel se le fue revelada palabra, pero esa palabra era ciertísima. Y el conflicto grande ha descrito ahí en el capítulo 10, en el 11, ¿no? Pero él comprendió la palabra y mira qué interesante, y tuvo inteligencia en la visión. Dos cosas: entendió el mensaje y el mensaje tuvo un efecto, tuvo inteligencia en la visión. O sea, en medio de lo que Daniel estaba viviendo, le trajo certidumbre. Mira el verso 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces, ¿cómo estaba Daniel? Estaba con incertidumbre, estaba con el corazón revuelto, decía: ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Las condiciones en las que él estaba no eran fáciles de sobrellevar. Y dice: Señor, hemos confiado en ti, ¿qué sigue? Ahora Pedro, si vas a 2 de Pedro capítulo 1, nos dice el valor y la seguridad que tiene la palabra profética en nuestros días. Ok, esa palabra fue dada para Daniel y para su pueblo en los tiempos de Daniel, anunciando eventos futuros que serían para su pueblo, pero para toda la humanidad. Entonces yo me tengo que hacer una pregunta ante el profeta Daniel: ¿y la profecía qué lugar tiene en mi vida? ¿Amén? Ok, 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Eso incluye a Daniel, incluye a Isaías, incluye a Jeremías, toda la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mira el lenguaje, porque va a conectar con lo que hoy vemos en Daniel 12. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué hace la profecía en nuestras vidas? Nos alumbra para saber ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Y con mi matrimonio, y con mi familia, y con eso, y con el otro. O sea, ¿de qué se trata esto? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que, igual que Daniel, tengamos esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento para saber por dónde estamos cruzando. Porque no hay cosa más terrible que pasar por un
río pantanoso sin saber que estás pasando por un río pantanoso, ¿verdad? Y saber que ya estás a la orilla, a 2 pasos, y ya está la tierra firme. Entonces, mira, sigue ahí en 2 de Pedro. Entendiendo primero esto, en el verso 20 estoy, 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, entre paréntesis, como muchas veces pasa en YouTube. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, incluye a Daniel, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el libro del profeta Daniel es libro inspirado por Dios. Dios permitió que fuera parte de este compendio de libros que llamamos la Biblia. Fue Dios quien, a lo mejor ni se dio cuenta Daniel, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Moisés, pero Dios les estaba dirigiendo la pluma. Dios estaba inspirando sus pensamientos para que lo que tenemos aquí es palabra confiable, que guía, que satisface, que salva. Jesús habló acerca de la salvación que hay en entender a través de las Escrituras, que anima, que consuela, que lava, que corrige, que alumbra nuestro caminar. Ahora vamos allá al capítulo 12. Si estuviste la semana pasada aquí, ya revisamos el capítulo 1, así es que no voy a ser muy profundo en el verso 1. Entonces Daniel 12, verso 1, solamente lo voy a mencionar para que sea como nuestro arranque, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel. Si no lo escuchaste, te animo a que después escuches esta prédica de la semana pasada. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado, ¿quién? Tu pueblo, todos los que se hallen, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, rápido, a manera de resumen, Daniel capítulo 12 está describiendo la semana 70 de la que habló Daniel, los últimos 7 años que va a tener el mundo tal cual lo conocemos hoy en día. ¿Y qué está describiendo? Si te fijas aquí en este verso 12:1, 2 veces está dirigida la profecía particularmente a su pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Entonces lo que está describiendo, y lo vimos con detenimiento la semana pasada, es la restauración de Israel, ¿no? Hijos de tu pueblo, libertado tu pueblo. Hoy cantamos acerca de la libertad, pero está hablando del pueblo escogido de Dios. Y luego dice ahí que va a haber angustia, que va a ser un tiempo de angustia como nunca la ha habido. Entonces está describiendo los tiempos del anticristo, cuando el anticristo ya no esté atrás de una sombra, de una máscara, sino que realmente salga, cuando no solo el espíritu del anticristo esté ya en operación, sino que se ha revelado el anticristo, el cuerno pequeño que vimos en Daniel capítulo 7, ¿se acuerdan? De ese cuerno pequeño, pues de ese cuerno pequeño está hablando el Antíoco IV del futuro, ¿no? Porque vimos que Antíoco IV fue un prototipo, fue una sombra del anticristo. Entonces de ese estamos hablando. Está describiendo Daniel capítulo 12 la gran tribulación. La gran tribulación es cuando el Hijo del Hombre, dice Apocalipsis, el Cordero y el León se acerca al anciano de días, al Padre, ¿no? Y recibe el título de propiedad, el rollo con los 7 sellos, recibe el reino indestructible. Mira, si estás ahí en Daniel, ve hacia el capítulo 7 rápidamente. Daniel capítulo 7, nada más para darle un poquito de entorno a esto, 13 y 14. Daniel 7, versos 13 y 14. Miraba yo la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué pasó en el 14? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio
eterno y que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido, ¿no? Es un reino indestructible. Entonces él está recibiendo ese rollo que vemos en Apocalipsis, el rollo del Cordero de Dios, el único que fue capaz de abrirlo, y ese es el tiempo que está describiendo Daniel capítulo 12, ¿no? Israel nos dice aquí que finalmente, a pesar de pasar por un tiempo de angustia, dice en el verso 1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y bueno, conectando esto, y ya lo vimos un poco la semana pasada con las profecías de Apocalipsis, es el tiempo donde los 144,000, 12,000 de cada tribu, son específicamente, para no caer en malas interpretaciones y cosas, son los 144,000 hebreos que serán salvos, y ellos mismos durante esos 7 años de periodo de angustia, ellos van a predicar el evangelio en medio de una situación muy angustiosa. 144,000, ese es el rescate del pueblo. Si tú vas a Apocalipsis, es muy específico en decir 12,000 de la tribu de Dan, 12,000 de la tribu de Agar, 12,000 de cada tribu. Es Apocalipsis 7, por si estás tomando nota. Es bueno que tomen nota y después vayan y verifiquen lo que escuchan en este púlpito. Entonces, fíjate que está así, por eso capítulo 10, versos 1 y 2, Daniel está afligido, y el ángel con el que está hablando le dice, pero tu pueblo va a ser rescatado, ¿no? Tu pueblo va a ser salvado, tu pueblo va a ser libertado. ¿Qué pudo haber traído esta palabra a Daniel? Pues consuelo. Por lo que él estuvo días y días en ayuno y en oración, el ángel le dice, hey, esto va a ser al final de los tiempos, pero tu pueblo al final va a ser libertado. Verso 2. Entonces vamos allá. Y muchos, miren qué interesante se va poniendo esto, es un capítulo precioso. Y muchos de los que duermen en el polvo, ¿quiénes son esos? Pues los muertos, ¿no? Que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto, palabras más, palabras menos, si lo pudiéramos sintetizar en una sola palabra, se llama resurrección. Los muertos levantándose de entre el polvo de la tierra, ¿no? Y entonces aquí miramos también en este verso 2, que es parte de lo que cantábamos ahorita. Ahorita estamos cantando el credo, ¿no? Y en el credo estábamos cantando que creemos en la vida eterna y creemos que seremos resucitados. Es una parte esencial e importantísima de la vida cristiana que debería de cambiar la manera en la que interpretamos esto que llamamos vida. El saber que no termina aquí. Y entonces eso trae esperanza. Pero ahora, si te fijaste allí, hay 2 tipos de resurrección. Una para vida eterna y otra para castigo eterno, ¿no? Creo que si lo miras bien, no podría tener un mejor final este libro, ¿no? ¿Qué palabras, ¿no? Esta de verdad debió haber cambiado por completo el corazón de Daniel. Daniel, pero hay resurrección. Daniel, quizá ahorita estés pasando por un valle de sombra de muerte, pero su vara y su callado te infundirán aliento. Daniel, el Señor va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Daniel, Él va a hacer que tu copa esté rebosando, Daniel, ¿no? Entonces no sé por dónde estoy cruzando, pero sí sé el final de la novela, y no es novela, es realidad. El final de la película, pero tampoco es película. Pero se entiende, ¿no? De nuestra película, donde somos protagonistas. Es importante esto porque si viéramos eso con mucha realidad, entender que hay resurrección, que hay vida eterna, debería cambiar el valor que le damos a las cosas y a las circunstancias. Los problemas, los microproblemas o los macroproblemas, los deberíamos de ver con una perspectiva de eternidad. Le deberíamos dar el valor correcto a las cosas temporales y pondríamos
nuestros ojos, nuestra atención en las cosas eternas, ¿no crees? Jesús habló de esto. Vayan a Mateo capítulo 6, Sermón del Monte. Jesús habló acerca de esto, de darle el valor correcto a las cosas temporales y el valor correcto a las cosas eternas. Dice en el verso 19, si ya estás allí en Mateo. ¿Trajeron Biblia? Ok, porque el Charlie ya tenía la tarea de que no iba a publicar más que los textos base, y los otros textos ya ustedes los buscan en su Biblia para que vayan siendo más ágiles en encontrar textos. Está padrísimo si ya tienes una Biblia digital, gloria a Dios. Es muy buena, muy útil, léela durante la semana. Pero es mucho mejor, creo yo, déjenme chochear un poco, si traes una Biblia en papel, y si la marcas, y si anotas, y si escribes. De hecho, cristiano de muchos días, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo con el Señor durante la semana? ¿Cómo estás buscando el rostro del Señor durante la semana, no? Ok, entonces Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿no? Entonces es muy claro aquí diciéndonos Jesús: hagan tesoros en el cielo, trabajen con una perspectiva de eternidad, vivan con una perspectiva de eternidad. Todo esto, alegrías, gozo, es bueno tener un hijo, disfrutarlo, verlo crecer, alegrarnos y eventualmente, no sé, lo que siga, pero hagamos tesoros en el cielo. Esto va a pasar tal cual y lo conocemos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces aquí está diciendo Jesús directamente a nosotros, su énfasis debe estar en la eternidad. Pablo, instruyendo a un líder muy joven, a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6 verso 12, ¿qué le dice? Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Está ahí en tu Biblia? 1 Timoteo capítulo 6 verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Ok, sí, ¿cómo? Echa mano ¿de qué? De la vida eterna. ¿Qué es eso de echar mano de la vida eterna? Es esto, saber que hay resurrección. Y entonces debe cambiar mi sistema de valores. Debe de cambiar mis prioridades, ¿no? Debe cambiar todo. Todo debe cambiar. Saber que la vida no termina aquí. 80 años los que les va bien, otros se pasan, llegan a los 110, 120. Otros no llegamos ni a los 80, ¿no? O no llegan, pues. No estoy profetizando. Ay. Oye, yo no lo declaro. Ay, no. Bórrenlo. Censúrenlo. Ok. Entonces, 80 años. ¿Y cuánto durará la eternidad? Entonces, ¿no crees que creer esto debería darnos una perspectiva correcta de la alegría, pero también del sufrimiento, de las bendiciones, pero también de las circunstancias difíciles, de las cosas buenas como de las cosas malas, porque ambas son temporales? Y entonces más bien pensando en cuál es el destino eterno. Los cuerpos resucitarán. Dios sacará, como dice Daniel, del polvo de la tierra. Todos dicen que van a ser despertados, pero hay dos tipos distintos. Hay dos tipos de resurrección diferentes. Y entonces aquí sí, Juan capítulo 5, vamos allá. Juan capítulo 5. Y si quisieras tener todo un tratado acerca de la resurrección, te animo a que en casa leas con mucho detenimiento. No podemos hacerlo esta mañana aquí. 1 Corintios capítulo 15. Léelo con mucho detenimiento.
Allí Pablo hace toda una disertación acerca de la resurrección. Pero Juan capítulo 5, verso 25, ¿estás ahí? Mira esto. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces fíjense, eso vida en sí mismo es que ellos no fueron creados, ellos no tuvieron un origen ni un fin. La vida está en ellos son la vida. ¿Ok? Dios, el único Dios trino en el que creemos, en sí mismo está la vida. Nadie se la quita, nadie se la da, nadie se la arrebata. En Él está la vida. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, aunque estén en polvo de tierra, ¿no? Como lo dice Daniel. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿no? Y es obvio, muy obvio, espero que igual que para mí, para ti, que el infierno no es algo temporal. Algunos piensan que llegan, el castigo, se mueren y ya no hay más sufrimiento. El castigo es eterno, como lo describe Daniel y como lo describe aquí Jesús, ¿no? Es tormento eterno. Apocalipsis 20, verso 4, habla de esa muerte final, de ese tormento final que es un castigo eterno, que ese sufrimiento no para y no tiene fin. Y entonces Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi, fíjate qué interesante, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ok, nada más en contexto, aquí lo que está pasando es que muchos mártires a través de la historia, pero especialmente aquí está hablando de los mártires que dieron su vida durante la semana 70 del profeta Daniel. ¿Se entiende eso? Los que murieron en esos últimos 7 años por confesar a Jesús, porque allí los va a salvar su fe, pero el anticristo los va a decapitar. Entonces ahí está, ¿no? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo, fíjate qué interesante, por 1000 años. Entonces aquí viene un periodo de 1000 años. Después de esa semana 70 de Daniel, después de esos años cual nunca los ha habido, ese tiempo de aflicción cual nunca la ha habido sobre la humanidad. O sea, hoy las guerras que conocemos, hoy los terremotos que conocemos, hoy la depravación moral que conocemos, y todo lo que se te ocurra no ha llegado al límite de lo que vamos a ver en los tiempos futuros. Verso 5, sigo en Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ojo, hay 2 resurrecciones, de los que van a vida eterna y de los que van a muerte eterna. Pero estas 2 resurrecciones ocurren en tiempos distintos. Primero ocurre la resurrección de los que creyeron. Y entonces aquí en Calvary creemos en el rapto, y creemos que ese rapto es previo a la semana 70. Entonces son arrebatados, la trompeta final, son tomados, ¿no? Y entonces viene la semana 70, viene la segunda venida de Jesús, y después de esa segunda venida de Jesús hay un periodo llamado el milenio, que son 1000 años, y al final de esos 1000 años resucitan los muertos para castigo eterno. Sigo leyendo, entonces por eso dice: bienaventurados el que esté en verso 6, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿no? Ya son salvos, ya están ahí, todo. Aún los que creyeron durante la semana 70. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, ¿no? Entonces ellos, los bienaventurados, reinan con Cristo
y al final entonces es la resurrección de los que sean para condena eterna. Otra vez, mis queridos hermanos, ¿creen esto? ¿De verdad lo creen? ¿Cada uno de ustedes cree que vivirá para siempre? ¿Sí? Ya se oyó más bajito. Esto debería cambiar la manera en la que vivimos. La confianza, el temor, la angustia, el miedo, la depresión, la ansiedad, el estrés, el exceso de cortisol en nuestra cabeza. Esta debería ser nuestra dopamina. ¿No? O sea, ¿en serio? Esto, y hay vida y vida eterna y vida abundante. Ahora quizá tú dices, no estoy seguro, y te preguntes, ¿cómo se puede obtener esta vida eterna? Ve conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Aquí sí, Charlie, si puedes proyectar, quizá algunos nuevos no tengan una Biblia en la mano. Y mira, ocurrió algo. Uno de los mejores amigos de Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra murió, y le avisaron: tu amigo Lázaro, hermano de tus quizá mejores amigas Marta y María, pues ¿qué crees? Murió. Y entonces está enfermo pero murió, o sea, estuvo enfermo pero murió. Y entonces Jesús en el camino se entretiene, y cuando llega a la casa de Lázaro, que ya había muerto, ya habían pasado 4 días, ya estaba en la tumba, ya había piedra puesta sobre la tumba, ¿no? Así 4 días que ya había muerto. Pero cuando él se está acercando al lugar, a Betania, donde vivía Marta y María, le avisan a una, le avisan a la otra, sale una corriendo, y así, y Jesús, si hubieras llegado antes, llegaste tarde. Si hubieras llegado antes, o sea, fe de saber que era algo sobrenatural, pero todavía como no un entendimiento claro acerca de quién estaba delante de ellos, y le dice, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Verso 21, Juan capítulo 11, verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira, se me pone la piel chinita. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Wow. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que Marta conocía la profecía de Daniel. Ah, sí, yo ya sé, ya he leído a Daniel ahí en capítulo 12. Dice que va a haber resurrección. Ya, sí lo sé. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Pum! ¡Qué tremendo! O sea, leíste lo que dijo Daniel: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí. Entonces, ¿cuál es el requisito para la vida eterna? Vimos la semana pasada que hay un libro, un registro de todos aquellos que son salvos para vida eterna. ¿Cuál es el requisito para que tu nombre, mi nombre, esté escrito en el libro de la vida? ¿Hay otro requisito? No hay ningún otro requisito. Cree en Jesús. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira lo que le dice, vaya promesa, verso 26. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué le contestó? Verso 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, eso es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces ya no tuvo duda que estaba frente de ella el Mesías, el que rescataría. ¿De qué rescataría? De esto, de la muerte eterna, del castigo eterno, y traería vida. Esa es la historia, esa es la razón por la que nos reunimos los domingos aquí. Esa es la razón por la que comenzamos a tener otra familia, a amarnos, a conocernos.
porque tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Redentor, una misma esperanza, una misma fe, una misma gracia, porque creemos esto, que hay resurrección y que hay vida eterna. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí reunidos, hablando de Él y acerca de Él. Ahora, aquí Jesús no había muerto aún, no había ido a la cruz, pero sabes, después de la cruz, absoluta autoridad sobre el tema. Imagínate aquel que dice: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y si viene alguno de ustedes y me dice eso, yo le digo: ok, ajá. Pero Jesús lo que dijo lo hizo, y dejó la tumba vacía, y el sepulcro está vacío, y resucitó, y hubo más de 500 testigos visuales en diferentes momentos y situaciones que lo vieron, y algunos hasta tocaron sus heridas, y algunos hasta comieron con Él, y lo vieron ascender al cielo y decir: hey, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté. Y tiene una plática bien intensa con Pedro, que lo restaura por su traición, porque lo había dejado, y entonces le dice: hey, apacienta mis ovejas 3 veces, cuida mis ovejas, ama mis ovejas. Y luego Pedro así voltea y le dice: oye, ¿y qué onda con Juan? Y él: ¿a ti qué? Porque así va a terminar ahorita Daniel 12. ¿Y qué acerca de esto, de aquello? ¿A ti qué? Tú en lo tuyo, tú en tu carril. Y entonces hoy está así: ¿crees esto? Permítanme decir esto. Esta es la pregunta más importante que nos pueden hacer en la vida. Y lo que respondamos puede marcar no solamente nuestro tiempo temporal, ¿qué dije? Nuestra temporalidad, nuestra estancia temporal, de aquí a los 80 o 120 o 70 o más o menos, pero puede marcar la diferencia en la eternidad. No creo que haya una pregunta más seria y más importante que alguien nos pueda hacer. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Marto, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque vaya al polvo de la tierra, aunque se lo coman los gusanos, aunque lo incineren, aunque se lo lleve el viento y el polvo y se vaya entre el polvo del viento. Y claro, Él necesita, para que sea resurrección, es tomar de nuestro mismo cuerpo y regenerarlo. Pero al que nos creó le basta una sola molécula de nuestro cuerpo. Una sola molécula de nuestro cuerpo es suficiente para que sea la misma sustancia que Él regenera para la eternidad. Y donde sea que esté un cabello tuyo, ¡boom!, de ahí puede resucitar. No, eso lo puede hacer el que nos creó. Cree en Jesús. Cree en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Es entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra condición de pecador, reconocer que somos pecadores y decir: hasta aquí, Jesús, ahora creo en ti, Señor Jesús, y ahora quiero caminar todos los días de mi vida contigo. Es recibir el perdón y la salvación de Jesús. Si creemos en Él, entonces: Señor, perdóname, porque soy un pecador. Y el que diga que no peca es un mentiroso, y miente, y trata de hacer a Dios mentiroso. No hay justo ni aún uno. Quizá tú dices: bueno, esto del cristianismo es para las personas que no son, que salieron de alcoholismo y de esto y del otro y de una vida muy compleja. No, el cristianismo es para todo aquel que ha pecado y que necesita recibir su perdón, que necesita arrepentirse, necesita creer en Él y recibir la vida, el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Es un regalo, simplemente creer. Creer. No. Ahora, cuando ves esto, es
es evidente que la falta de rumbo, la falta de propósito, la falta de dirección en la vida es por falta de esperanza. Porque esto que está aquí donde vivimos, esto agobia, esto cansa, esto fatiga. Esto dices, ¿en serio? ¿Esto es todo? Nacer, crecer, reproducirte y morir. Eso es cansado, ¿no crees? Es una visión muy corta y torpe a la vez. El ateísmo mata la esperanza. La fe en Jesucristo llena el corazón de esperanza, y esa esperanza me ha levantado muchas veces, y esa esperanza me ha restaurado muchas veces y me ha animado muchas veces. Esa esperanza ha sido la gran diferencia en mi corazón una y otra vez. La falta de esperanza, la falta de propósito. Imagínate vivir sin esperanza y sin propósito y sin dirección, sin rumbo, y volteas a ver al mundo cómo está y dices, ya sé, produce ansiedad, produce depresión, produce temor, produce ira, produce amargura, produce descontento. Y aquí Daniel nos está contando el final de la película para que no vivamos con incertidumbre. Y el ángel con el que está hablando le está diciendo, Daniel, se va a poner feo, pero tú tranquilo, tu pueblo va a ser restaurado. Y vamos a ver cómo le dice en el último verso, pero vamos rápido al 3. Los entendidos, mira el 3 también, cómo brilla este texto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vuelve a afirmar ese verso 3, resurrección, eternidad, pero no de cualquier manera, ¿no? Y entonces está hablando en aquel tiempo, vamos a ponerlo en contexto, semana 70, ¿no? En ese tiempo los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Aquí en el contexto, mis queridos hermanos, para no perdernos, los entendidos entre el pueblo de Dios. Es al pueblo de Dios que le está hablando, en particular a Israel. Aquellos que enseñan justicia a la multitud. Qué interesante. Su semana 70, y aquellos que ayudan a otros a que vean el camino. Ayudan a otros a que hallen la vida, a que vean la luz. Son luz que no se esconde debajo de una mesa, que alumbran, que reflejan la gloria de quien han creído. No es luz propia, es un reflejo de la luz de Jesús en nuestras vidas. Y Dios quiera que seamos espejitos no tan opacos, sino que podamos reflejar un poco esa luz de Jesús en nuestras vidas. Ayudan a otros a encontrarse con Jesús. Son aquellos que han creído y viven con esa realidad de la que Marta creyó, y ahora llevan a otros a los pies de Cristo, y ahora enseñan a otros, y ahora discipulan a otros, y ahora dedican parte de su vida en alcanzar y evangelizar a los que no conocen y no creen del Señor Jesús. Vaya descripción de los que han creído en esa realidad que Marta creyó. Pablo le dice a los corintios que es Jesús quien nos puede hacer sabios. ¿Estuviste aquí esta mañana cuando arrancamos con Proverbios capítulo 4? Y que habla de la sabiduría, y adquiere sabiduría, y sobre todo bien, y sobre toda cosa adquiere sabiduría. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, que sabiduría, ahí está, justificación, santificación y redención.
Y entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, los entendidos resplandecerán como la luz del sol. Los entendidos van a ser una lámpara que va a alumbrar a otros, que van a enseñar la justicia a la multitud. ¿Cuál justicia? El camino de Dios. Son evangelistas y son maestros, si te gustan los títulos nobiliarios. No. Ahora, yo lo que miro aquí, es un gran privilegio hacer este trabajo, enseñar y evangelizar. Que el trabajo de enseñar a otros, el trabajo, no la persona, sino el fruto del trabajo, produce resultados de perpetua eternidad. El trabajo que hacemos para el Señor nunca es en vano. El trabajo que hacemos para el Señor es eterno. ¿No te emociona esto? ¿No? El mensaje que comunican, lo que enseñan, tenemos que ponerlo en perspectiva correcta. ¿Qué es lo que enseñan a otros? No es moralismo, no son buenos modales, no es aprender a cómo comportarnos bien. Vamos, 1 Corintios 2:2, si sigues ahí. Es claro lo que enseñan esos maestros. Dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a ¿qué? Crucificado. ¿Cuál es el mensaje? No es filosofía, no es humanismo, no es psicología. Como iglesia no hacemos eso, hacemos discípulos. No hacemos reuniones para dar consejería humana, sino damos discipulado bíblico. Lo único que puede transformar mi corazón y el tuyo es el ser discipulado bíblicamente, el entender la palabra, el entender qué es la oración, el entender qué es la iglesia, el conocer los dones del Espíritu Santo, el conocer cómo es la salvación, las doctrinas esenciales y fundamentales de la fe cristiana, como la que estamos revisando hoy, que es la resurrección, transforman el corazón y es suficiente. La palabra de Dios es suficiente y fuimos llamados a ser discípulos de Jesucristo, no nuestros, por cierto, discípulos de Cristo, ¿no? Dice ahí en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, mi dulce y glorioso Señor Jesús. Colosenses 2:12, mira esto, para que sean consolados. Doy tiempo que lo encuentren, ahí está en la pantalla. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, ¿cómo se consuela nuestro corazón? ¿Cómo sana nuestro corazón? ¿Cómo se fortalece nuestro corazón? ¿No? A través del pleno entendimiento. Dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los misterios de Dios? En el Padre y en el Hijo. En el Padre y en el Hijo, ¿no? Así que esta promesa que estamos viendo en Daniel aplica a todos los entendidos y a todos aquellos que enseñan a la multitud la justicia de Dios. ¿No es una gran promesa? Resplandecerán, ¿no? Pero bueno, aquí su aplicación específica podría ser esos 144,000 evangelistas de las tribus de Israel que van a estar enseñando y que van a estar instruyendo en justicia a los que se encuentran en esa semana terrorífica, ¿no? Aquí para nosotros la aplicación es esta: escucha esto, cristiano, vale la pena invertir tu vida, tu tiempo, tus fuerzas, tu corazón enseñando a otros. Esto es hacer tesoros en el cielo. Esto es
hacer tesoros para la eternidad. Entonces, ¿cómo estás empleando tu tiempo? ¿No? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Verso 4, pero tú, Daniel. Entonces, ok, eso es para ellos y para los que van a estar en la semana 70, y aquí cambia, ok, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces tú, Daniel, protege esta información. Tú, Daniel, asegúrate que esta información esté bien, porque estas profecías se van a entender más y se van a cumplir más al final de esa semana 70. ¿Qué va a ocurrir en ese tiempo? Pues muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ok, aquí hay una doble interpretación, una doble posible interpretación. Escoge la que te sea favorita o a lo mejor tienes otra, pero uno es que el conocimiento profético y especialmente particular de las palabras que le habló el ángel a Daniel, en los últimos días, en los últimos años, la gente va a estar sumamente interesada en entender la profecía y va a andar de aquí para allá y buscando ese conocimiento profético, ¿no? Y entonces leer a Daniel va a ser de mucho interés. Hablar de los tiempos finales va a ser de mucho interés. Pero dos, también puede describir la sociedad de los últimos tiempos. Miles de personas corriendo de aquí para allá, y hoy nos damos cuenta, el aceite, la gasolina, todo ha subido, y lo que ha bajado son los boletos de avión. No sé por qué, pero han bajado. Cuando yo era niño o joven, o sea, viajar en avión era del 0. no sé qué %. Y hoy dices, con Viva Aerobús y a 12 meses, chance y si voy allá, ¿no? Y entonces la gente viajando y yendo a diferentes y cruzando océanos y haciendo todo esto. Y la ciencia, fíjense, en los últimos 30 años ha aumentado más que en el resto de toda la historia. Una razón simple: la difusión del conocimiento científico y tecnológico a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas de internet, a través de todas las revistas de ciencia, ¿no? Hablar de una vacuna y los experimentos y las investigaciones se difunde con gran velocidad, que hace un par de siglos no había esa capacidad de difundir ciencia, tecnología, conocimiento. Entonces se dice que la ciencia en los últimos 30 años ha aumentado más de lo que imaginábamos, ¿no? En el resto de la historia, y la gente viajando de aquí para allá. Entonces ahí están dos posibles interpretaciones para eso que dice allí, ¿no? Ahora, de Daniel 11:36, nada más quiero ir cerrando esto, a Daniel 12:3, nada más para tener esta idea. Vemos qué son las cosas que podemos destacar aquí. Un líder mundial que absolutamente se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Una religión mundial basada en la abominación desoladora. Ok, eso es importante. Entonces nos está hablando de un ecumenismo terrible. Una guerra mundial, la cual va a ir, por supuesto, detonándose por el mismo pueblo de Israel, la cual derrota al líder y termina con ese liderazgo. Un tiempo de gran tribulación para Israel, ¿no? La cual dura, vamos a leerlo ahorita en unos momentos, 3 años y medio, ya lo había dicho también Daniel capítulo 7, pero también nos habla, por lo que estamos leyendo aquí, liberación para el pueblo de Dios después de la tribulación, y es la promesa que le dio Dios a Daniel aquí en el capítulo 2. Y lo que vemos en la resurrección es la recompensa de los justos. Ahora vamos al verso 5, es un resumen para ponerlo en el entorno y pedirle a Dios, ayúdanos a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Verso 5, o sea, ya le dijo el ángel, y tú, Daniel, guarda esto, protege esto, asegúrate que esto esté ahí. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Entonces hay dos ángeles más, hay dos personajes más, uno está de un lado del río y el otro. Y dijo uno al varón vestido de lino. Entonces está el vestido de lino con el que estaba hablando Daniel, que estaba sobre las aguas del río.
¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces él le pregunta a uno como diciendo, Daniel no ha preguntado esto, pero yo lo pregunto para que Daniel escuche. ¿Se entiende eso? Ok, entonces el varón vestido de lino le pregunta a otro de los ángeles, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, fíjate, ¿no?, y su siniestra, las dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces aquí Daniel continúa en esa conversación, ya se baja un poco más al momento que estaba viviendo Daniel, y hay un tremendo, ya nos había dicho que estaban a la orilla del río Hiddekel, ¿no? Y entonces el ángel da respuesta a esta pregunta con un juramento muy solemne, ¿no? Con un juramento dice, tiempos y tiempo y medio tiempo son 3 años y medio, ¿no? Rápido, Daniel capítulo 7, verso 25. Bueno, lo voy a hacer más rápido, nada más toma nota porque si no ya se agota el tiempo. Pero Daniel 7:25 lo describe este periodo de 3 años y medio como el tiempo en el que el anticristo va a obrar terriblemente contra el pueblo de Dios. Daniel 9:27 describe como el quebrantamiento del pacto y como parte de la abominación desoladora del anticristo, establece las reglas del juego para esos 7 años, ¿no? Para Israel, específicamente para Israel. Ahora Apocalipsis capítulo 11:2, no hay tiempo de revisarlo, pero lo describe como el periodo en el que la santa ciudad, o sea Jerusalén, será pisada por los gentiles. Apocalipsis 11:3 lo describe como el periodo del misterio de los 2 testigos. ¿Habían oído eso? De 2 testigos que estarán, es este mismo tiempo. Apocalipsis 12:6 y 12:14 lo describe como el periodo en el que Israel, quizá ese único remanente que queda, es preservado por Dios en el desierto. Apocalipsis 13:5 lo describe como la duración de la autoridad que va a tener el anticristo para gobernar, para perseguir, para blasfemar, para hacer de la suya. Son este periodo de tiempo y medio tiempo. Ahora, cuando juntas todo esto, obviamente estamos hablando de la mitad de la semana 70, de la gran tribulación, de ese periodo de angustia cual nunca lo ha habido, ¿no? Ahora, de los primeros 3.5 años sabemos muy poco, la Biblia habla muy poco y no vamos a ponerle ahí ideas porque de los primeros 3.5 años no hay demasiada información. Es más bien de los últimos 3.5 años cuando aparece la abominación desoladora en el templo, y entonces la guerra y todo lo que viene y los sellos y todo lo que vemos en Apocalipsis, prácticamente desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, ¿no? Y entonces dice aquí, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando entonces Dios termine de tratar con su pueblo, con Israel, cuando acabe ese periodo en el que Dios está tratando con ellos, serán cumplidas todas estas cosas, ¿no? Es el tiempo entonces en el que el Mesías toma posesión sobre toda la humanidad. Daniel 8:9 dice, y yo oí, mas no entendí. O sea, tiempos y medio tiempo. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel. Ya, lo dicho está, ¿no? Anda también tiene otra traducción que es vete. Ya, o sea, fin de la conversación, ¿no? Y el verso 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel, esto, si no lo entendiste, se va a entender en el fin, ¿no? Hoy ya tenemos mucho más definición de estas palabras, ¿no? Y podemos entender, ya pasó el imperio babilónico, ya pasó el medo persa, ya pasó el griego, ya el romano se manifestó,
¿no? Ya vimos a todos, Antíoco, ya vimos a Alejandro Magno, ya vimos todo lo que Daniel profetizó que ocurriría, cómo ocurrió, y entonces ya tenemos otra perspectiva, ya vemos desde otro punto esto, y más yo creo que en los acontecimientos mundiales que han ocurrido después del siglo XX, y especialmente el que lea entienda lo que ha estado pasando en nuestro entorno después de 2016, ya muy cerca. Después de 2016, y bueno, algunos se irían hasta el 2001, las Torres Gemelas, pero si quieres del 2001 para acá, el mundo es otro. Y particularmente en temas proféticos y morales, después del 2016, estamos viviendo en un mundo muy diferente. Verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, ¿no? Daniel está siglos antes de Jesús, y entonces el ángel está diciendo: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Cómo es que podemos ser limpios, emblanquecidos y purificados? Únicamente es posible a través de la sangre de Cristo. Entonces le está anunciando ya desde aquí: solamente es por medio de Cristo, solamente la purificación es por medio de Cristo. Entonces muchos van a ser salvos por medio de Cristo, ¿no? Pero vemos aquí también que unos, a pesar de tener tanta evidencia, a pesar de van a mantener su corazón duro, van a cerrar su corazón hacia Dios. Pero hablando de ese periodo final de la semana 70, durante la semana 70 y por la predicación de los 2 testigos y de los 144,000, muchos van a ser salvados, muchos se salvarán. Verso 11, 12 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿no? O sea, de la mitad de la semana 70, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, sí, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y aquí no cuadran los números porque vemos que ya hay 30 días de más. Verso 12 se aumentan a otros 15 más. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, entre estos dos versos, lo que traemos son 45 días de más de los 3 años y medio. Y tú dices: ¿qué va a pasar en esos 45 días extras que está poniendo aquí el ángel? La verdad es que es muy difícil entender qué va a ocurrir en eso, pero estuve leyendo a muchos teólogos, a muchos comentaristas bíblicos, y quizás sea el periodo de juicio al final de esa semana 70, donde el Señor va a separar a las cabritas de las ovejas, al trigo de la cizaña. Y no solo eso, sino es posible que se empleen no solamente esos 30 días, sino de esos 45 días, esos 15 días extras para establecer su nuevo gobierno. Y así como que: David, tú vas a ser el encargado sobre Israel, ¿no? Y Pedro, no sé qué, y Pablo, y puede ser que eso ocurra en este tiempo extra que nos está reflejando aquí Daniel. Verso 13, y allí terminamos. Dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tan tan. Entonces Daniel está desde el capítulo 10 angustiado. ¿Y qué va a pasar? Y vimos cómo se desarrolló todo este libro de Daniel, hablando de todos los reinos, todos los poderes y todas las cosas que ocurrirían y han ocurrido, para nosotros darnos tanta certidumbre y confianza de que si Dios le habló con tanta precisión a Daniel, lo poco que está por cumplirse se cumplirá. Si ya vimos a Alejandro Magno, si ya vimos a Antíoco IV, si ya vimos los 4 reinos que se levantaron después de Alejandro Magno, con tanta precisión, cómo habló de los persas, cómo habló de todos ellos, lo que está por cumplirse se cumplirá a la precisión de letra de la que le habló. Pero entonces Daniel, en esa angustia,
Dios le está diciendo: Daniel. Y así como con Pedro, cuando le pregunta a Jesús acerca de: ¿y Juan qué? ¿No? ¿Y qué con mi pueblo? O sea, no lo entiendes ahorita, Daniel. Eso va a ser al final del tiempo. Pero tú, Daniel, tu futuro está asegurado. No te inquietes por lo que viene, por lo que va a pasar, por lo que le pasará a otros. Tú enfócate en eso y descansa en paz, porque tu heredad está garantizada. Tu premio, Daniel, está seguro. No, tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Y cómo llegar al fin? Es por pura gracia. No es échale más ganas. Es confía en Jesús. Jesús dijo que, y lo dijo a través de Pablo y de otras escrituras, que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él es quien la va a terminar. Entonces, si tu esposo te ha dicho que como que no te ves producto terminado, y tú volteas a ver a tu esposa y dices: no, tampoco eres producto terminado, y ves a tus hijos que ya han puesto su fe y su esperanza en la fe salvadora, pero dices: ah, caray, pero todavía no se ven como muy inmaculados, puros y sin mancha. ¿A ti qué? O sea, en buen plan, Dios va a terminar su obra en tu vida y en la mía, por imperfectos que parezcamos. ¿No te anima eso? ¿No te anima eso? Entonces, la pregunta es para todos y especialmente para los que tienen poco tiempo viniendo a este lugar. ¿Cómo está tu fe y cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu vida? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿Cuál es tu propósito por el cual vives, por el cual te levantas, por el cual respiras, por el cual vives? ¿Una camioneta nueva? ¿Un viaje nuevo? ¿Un logro académico más? ¿Crecer un poco más el músculo o la barriga, algunos? ¿No? ¿Prolongar tu juventud? ¿Cuál es tu propósito por el cual vives? ¿Crees en aquel que es la vida eterna? ¿Crees en aquel? Y si lo crees, entonces estás enseñando a otros el camino para brillar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por habernos permitido, por pura gracia, terminar Daniel y ver estas verdades sorprendentes y recordarlas. Es fácil verlas, Señor, en esta temporada, Señor, ver y escuchar acerca de la resurrección, Señor, pero no solamente queremos tener el conocimiento de la resurrección, sino queremos vivir con esa realidad, Señor. Ciertamente aquí hay muchas cosas preciosas que nos dejas vivir. Tener una esposa es un privilegio, tener hijos es pura gracia, tener un techo, tener comida, tener cómo transportarse, venir y estar con mis hermanos es pura gracia, Señor. Predicar y hablar tu palabra es pura gracia, Señor. Ciertamente hay muchas cosas hermosas, otras no tanto, Señor. Dolor, a veces enfermedad, a veces necesidad, a veces humillación, a veces traición, Señor. Y cosas que duelen profundamente en el alma, Dios. A veces mentira, a veces fraude, abandono, maltrato, Señor, y tantas cosas. Y tantas cosas, Señor, pero permite que no nos refugiemos en nada falso, que no abramos ninguna puerta falsa, Señor, sino permítenos confiar en ti, el dador de vida eterna, Señor. Cada día que cuente y cuente bien, que respiremos en ti, que olamos a ti, Señor, que andemos en ti, Señor, que nuestra confianza
sea real y nuestra esperanza sea real en ti y solo en ti. Precioso y glorioso Señor. Y Padre, gracias por la vida eterna. Y en esta temporalidad, Señor, te pido que ayudes a todos mis hermanos, a los que han creído en ti, Señor, los que se han arrepentido de sus pecados y recibido perdón y salvación. Aquellos que han creído en ti, Señor, que les ayudes a caminar en su diario vivir con perspectiva de eternidad, Señor. Gracias, 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 mi Señor. En el nombre de Jesús, amén.